Bien, bueno, buen día a todos. En primer lugar, les quiero agradecer por participar en este webinar. La idea de hoy es repasar el producto de Click Printing, el cual nos permite crear y construir para distribuir también reportes altamente atractivos y de esa manera potenciar toda la plataforma de ClickView y ClickSend. Bueno, en primer lugar, vamos a repasar un poquito para los que no nos conocen. TechBI es una empresa que tiene más de 15 años de expertise en todo lo que son soluciones de analytics e integración de información. Tenemos presencia tanto en Chile como en Argentina, teniendo más de 100 clientes, en los cuales hemos implementado más de 500 proyectos. Y ya desde hace 5 años que venimos certificando normas de calidad ISO 9001 en todos los procesos de la compañía. Somos una empresa agnóstica en tecnología, quiere decir, trabajamos con distintos tipos de tecnología, las principales del mercado, como son Qlik, Tableau, Microsoft, MicroStrategy y SAP. Y bueno, un poco qué estamos haciendo como empresa, todo lo que tiene que ver con proyectos de analítica y de integración de información, el desarrollo de modelos predictivos, proyectos de tablero de control, proyectos de planning y de consolidación. Esto tiene que ver con herramientas que permiten desarrollar presupuestos en entornos en donde la colaboración es muy alta y compleja, permitiendo integrar esos distintos tipos de planificaciones que puede tener una compañía entre sí, de manera que un presupuesto, por ejemplo, de ventas sea un input de un presupuesto de producción, y a su vez el presupuesto de producción sea un input de presupuesto de gastos, y que todos estos presupuestos sean un input para el presupuesto financiero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con proyectos de data quality, esto tiene que ver con proyectos de limpieza de datos, por lo general relacionados a limpieza de direcciones, maestros de clientes, maestros de direcciones de email, ¿sí? Proyectos de análisis de sensibilidad de texto, tiene que ver con poder tomar información de las redes sociales para poder hacer análisis de distintos tipos de tópicos y saber si se está opinando bien, mal, sobre ese tópico. Como todas las tecnologías van evolucionando rápidamente hoy en día y van sacando nuevas versiones, también hacemos migración entre las distintas plataformas que tienen y también entre plataformas de una marca a otra también, ¿no? Y obviamente acompañamos todo esto con lo que son capacitaciones y licenciamientos de los productos, es decir, acompañamos de punta a punta en las distintas necesidades que puede llegar a tener el cliente, ¿sí? Bueno, y ahora sí, los dejo en manos de Santiago Ernesto, quien es uno de los gerentes de consultoría de la empresa, ¿sí? Que va a ser encargado de un poco de presentarles las bondades de este producto. Hola a todos, gracias Eva. Bueno, vamos a arrancar. La idea en este rato va a ser hablarles un poco de Printing, de esta herramienta, más precisamente de la versión 17 en adelante, que es donde hizo un gran cambio Qlik respecto al producto, y estamos viendo la nueva cara de Printing. Vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción que les voy a dar sobre la herramienta, la plataforma, y después vamos a hacer una demo sencilla para ver la herramienta y su uso. La idea es armar un ejemplito que vaya de principio a fin, de cómo sería todo el proceso de armado de un desarrollo en Printing. Bien. Bueno, para comenzar, mostrarles el conjunto de herramientas que forman lo que sería la plataforma de Qlik. Bien. Dependiendo de la necesidad y qué es lo que se busque, vamos a tener distintas tecnologías que vamos a estar utilizando. Así cuando, por ejemplo, hablamos de las visualizaciones para permitir al usuario hacer un self-service, o por ejemplo, un análisis guiado, estaríamos
trabajando con lo que sería ClickSense Enterprise. Bien. Después tenemos también la parte de ClickView, que es la versión anterior, que aún mantiene la marca, más específicamente en todo lo que sería una analítica guiada. Y después, todo lo que tenga que ver con Emprinting surge para cubrir una necesidad que hasta el momento Click no tenía resuelta, que era esta reportería y esta colaboración que había para ciertos usuarios que tenían un rol que todavía no se estaba cubriendo con tanto ClickSense como ClickView, con las aplicaciones. Esto eran unas necesidades de revisar reportes un poco más operativos, un poco más tabulares, reportes del día a día, bien, donde si bien el consumidor es un consumidor pasivo, ya sea por una falta de licenciamiento en lo que sería la plataforma de ClickSense o ClickView, o bien porque no necesitaba realizar análisis un poco más complejos, sino que solamente necesitaba un seguimiento de indicadores, que generalmente eran indicadores comunes que tenían para el día a día del trabajo. Estos reportes más tabulares, más concretos, es lo que Emprinting viene de alguna manera a cubrir. Por eso acá, cuando hablamos de quienes necesitan los reportes, tenemos distintos roles, que podremos llamarle, distintas personas o distintas áreas dentro de una empresa, y cada uno va a tener su propia necesidad de información. Así podremos marcar que los ejecutivos o la línea alta va a estar haciendo un seguimiento de indicadores o de performance un poco más resumido o a gran nivel, por lo tanto va a estar trabajando con algunas aplicaciones a gran detalle. Siguiente podríamos tener una línea media, gerentes o analistas, donde ahí sí van a hacer un poco más de análisis, más guiado. Y por último tendríamos estos usuarios casuales que les comentaba, que sí van a estar trabajando con reportes predefinidos, bien, ya con una estructura fija, donde van a necesitar que diariamente o con alguna frecuencia los datos de estos reportes se refresquen. Bien, entonces acá es donde Emprinting entra y trata de cubrir esa necesidad. Voy a hablar un poco entonces de la plataforma. Vamos a hablar de Emprinting como una aplicación, que es una aplicación avanzada en lo que es generación y distribución de reportes. Bien, nos permite hacer reportes e integrarlos con toda la suite de Microsoft Office, de manera de poder lograr entonces reportes con un formato Word, Excel, PowerPoint, reportes en Pixel Perfect o reportes HTML también. Y el cliente que tiene es un cliente web, donde nosotros vamos a acceder a hacer todo el desarrollo a través de un portal, que es un portal web. Después, la idea de reportes correctos para la gente correcta. Emprinting busca que a través de filtros, a través de condiciones o de configuraciones en esos destinatarios, nosotros podamos hacer una distribución de esos reportes de forma administrada, todo controlado desde esa consola de administración que tenemos, pudiendo enviar entonces estos reportes vía mail o bien dejarlos disponibles en lo que se llama un portal, que es el Newsstand, que después vamos a estar viendo. Bien, la idea entonces es buscar ese análisis colaborativo en toda la organización, de manera que podamos compartir esos reportes y los datos subyacentes con toda la compañía. Decimos que Emprinting entonces se va a conectar tanto a ClickSense como a ClickView, de manera que para nosotros poder lograr un reporte Emprinting vamos a necesitar sí o sí tener una conexión a alguna aplicación, tanto de Sense como de View. Bien. Emprinting necesita sí o sí como origen de datos una aplicación, por lo tanto vamos a tener que lograr una conexión con alguna aplicación existente en nuestro hub. Después lo vamos a ver en el ejemplo. Perdón, Santi, te interrumpo un segundo. Para recordar, tienen abierta la posibilidad de ahí en el chat para ir haciendo preguntas. Al final la vamos a leer. Pero bueno, mientras se va avanzando, Santiago, un poco el webinar, por ahí surjan dudas, así que pueden escribirlas. Perfecto, Seba. Gracias. Bien.
Después, respecto a distribución, la idea entonces es trabajar con estos reportes y poder exportar esos datos en distintos formatos, PDF, PowerPoint o Excel, como les comentaba. La idea entonces es difundir ese conocimiento a un gran conjunto de personas que, como les decía anteriormente, pueden ser usuarios que no cuenten con una licencia de Qlik, porque no van a hacer un análisis tan detallado, sino que van a necesitar un reporte más predefinido, recibirlo a diario o en alguna frecuencia por correo. Algunas características principales que tiene entonces Qlik en Printing. Podremos hablar de integración con Office. Podemos armar entonces reportes con formato Pixel Perfect o web. Va a ser un cliente basado en la web. Vamos a tener un portal web desde el cual vamos a acceder. Vamos a poder manejar todo lo que tenga que ver con distribución de estos reportes desde la consola. Y se nos agrega el portal Newsstand, que esto es a partir de la versión 17 que lo tenemos. Portal donde nosotros vamos a poder acceder para ver estos reportes publicados. Y por último tenemos la opción de hacer un reporte on demand, que vamos a hacer un ejemplo. Esto es llamar a la generación de un reporte, a la ejecución directamente desde una aplicación de Qlik. Vamos a hablar un poquito sobre la arquitectura, cómo está armada esta arquitectura de Enprinting. Tenemos por un lado el Enprinting Designer. Esta es una herramienta cliente, un add-on, que nosotros tenemos que instalarlos en nuestras máquinas locales, bien, donde nosotros vamos a estar desarrollando estos reportes propiamente dichos. Entonces, es un add-on que se instala en cada máquina local, que nosotros lo vamos a ejecutar a partir de este portal web cuando vayamos a editar la plantilla del reporte. Después tenemos el portal web Newsstand, como les decía, que es para consumir esos reportes que se van a publicar en ese portal. Tenemos la posibilidad de generar estos reportes on demand. Y después tenemos, al momento de hacer la instalación de Enprinting, distintos componentes. Entre ellos está el Web Engine, donde nosotros podemos tener uno o varios, dependiendo de la carga que le vamos a dar a este servidor. Podremos tener varios servidores Engine instalados. Tenemos un repositorio, el repositorio, una base Postgre, que por detrás nos va a almacenar todo este conjunto de datos que vamos a estar trabajando en Enprinting. Tenemos el Scheduler, que es el servicio que básicamente hace todo lo que tenga que ver con programación y distribución. Bien. Y después tenemos el Reporting Engine, que es el que va a poder generar estos reportes. Así entonces tendríamos en un servidor todos los servicios instalados o la posibilidad de tenerlos divididos en varios servidores. Pero por una parte tenemos la parte del server, por otro lado tenemos el Enprinting Designer, que lo vamos a tener en nuestras máquinas locales, y después vamos a tener por otro lado el ambiente de QlikView o QlikSense, desde el cual vamos a consumir estas aplicaciones que les comentaba que son los orígenes de datos para esta herramienta. Bien, entonces, recuerden, podemos armar reportes en varios formatos, principalmente formato Excel, que es donde uno generalmente piensa en Excel y en tablas cuando hablamos de un reporte tabular. Pero también tenemos las otras posibilidades de trabajar con PowerPoint, Word, Pixel Perfect o HTML. Esta integración con Office entonces nos va a permitir obtener estos reportes, y la forma de armarlo es una forma sencilla donde se le brinda al usuario la posibilidad de hacer un drag and drop a partir de todos los componentes o visualizaciones que se tienen en estas aplicaciones de Sense o View. La idea es armar entonces ese reporte a través de lo que se llaman tags, y una vez que nosotros armamos el reporte, ese template, al momento de ejecutarse, lo que va a estar haciendo ese Reporting Engine es llenar cada uno de esos tags con la visualización o el dato por detrás que obtiene desde la conexión de la aplicación. La interfaz web la vamos a acceder desde cualquier navegador. Vamos a estar trabajando entonces en lo que es el desarrollo, así como tanto la administración
y la generación de los informes. Dependiendo de los roles que tengamos, vamos a poder trabajar y armar las configuraciones. Nosotros vamos a estar agregando entonces usuarios a esta plataforma de Enprinting, usuarios a los cuales le vamos a asignar alguna seguridad y van a poder realizar distintas tareas dentro de esta consola web. Una vez que tenemos los reportes definidos, lo que tenemos que programar es todo lo que tenga que ver con distribución. Cómo vamos a distribuir estos reportes a todos los usuarios. Por lo tanto, vamos a tener que configurar destinatarios, vamos a trabajar con filtros, que pueden ser filtros globales a nivel tarea, o bien pueden ser filtros para cada uno de los usuarios. Ahí vamos a hacer un ejemplo en la demostración. Y estos reportes entonces los vamos a poder entregar por varios canales, incluyendo correo, lo vamos a poder guardar en una carpeta, lo vamos a poder publicar en el hub de Sense para que se accedan desde ahí, o bien en este nuevo portal Newsstand, que se nos agrega en la versión 17 en adelante. La idea entonces de trabajar con este portal web es tener todos los reportes a los cuales tenemos acceso y poder nosotros suscribirnos además a aquellos reportes que nos interese. Al crear una suscripción, el usuario que tenga obviamente el permiso, lo que va a poder hacer es lograr armar un trigger, un disparador, para poder recibir esos reportes en una frecuencia que él desee. De manera que se nos está generando una tarea directamente en la consola de Qlik Enprinting para poder trabajar en la generación de ese informe con la frecuencia que el usuario necesita. Entonces lo vamos a hacer entonces desde este nuevo portal Newsstand. Les comentaba un poco de roles y seguridad respecto a los roles que tenemos disponibles en Enprinting por defecto. Estos son 4. La idea va a ser tener uno o varios administradores que van a poder realizar todas las tareas dentro de la consola. Pero después tenemos algunos otros roles de desarrollador, donde van a estar trabajando los usuarios que creen reportes desde cero. Tenemos los usuarios de Newsstand, que son aquellos que van a poder acceder a este portal Newsstand para visualizar y consumir los reportes desde ahí, o para generar estas suscripciones que les hablaba. Y después tenemos simplemente los usuarios que van a estar recibiendo el reporte, ya sea en alguna carpeta o bien por correo. La idea es que desde estos roles nosotros podemos gestionar toda la seguridad o bien poder generar roles personalizados, creando roles nuevos por fuera de esos 4 predeterminados que vienen con la herramienta. Algunas salidas de ejemplo entonces, lo que es PowerPoint, documentos Word, una planilla Excel, que este es el principal que se está utilizando, un ejemplo de Pixel Perfect. Y ahora sí vamos a pasar entonces a hacer la demostración, donde les voy a empezar a contar todo esto que les estuve hablando, directamente mostrándoles la herramienta en sí. Bien, les voy a compartir entonces mi navegador web. Y acá vamos a tener 3 pestañas que tengo abiertas. Tenemos por un lado el hub de Qlik Sense, donde vamos a estar teniendo las aplicaciones que vamos a consumir después desde Enprinting. Y después tengo el portal web de la consola de Enprinting, el cual accedemos con algún usuario. Puede ser un usuario de Windows, en caso de que tengamos configurado, o bien puede ser un usuario directamente de Enprinting, que vamos a tener que crear. Lo primero que vamos a ver es una pantalla de bienvenida, donde en la pantalla de bienvenida tenemos tareas recientes, informes o aplicaciones, que son lo que estuvimos trabajando últimamente. Vamos a ver entonces una barra, donde vamos a tener distintos accesos directos a las distintas secciones. La primera, vamos a trabajar con una aplicación. Y acá hay que no confundir el concepto de aplicación de Enprinting con lo que sería la aplicación de QlikView o Qlik Sense. Cuando hablamos de una app en Enprinting, estamos hablando de un contenedor, vamos a suponer, donde vamos a estar agregando todo lo que sea conexiones, tareas, filtros y demás.
Acá vamos entonces a crear una aplicación. En este caso yo tengo una aplicación creada. La aplicación simplemente es asignarle un nombre y una descripción a ese contenedor de todo lo demás que vamos a ir creando. Bien, en este caso tengo esta app que se llama Demo Imprinting. Después tenemos lo que serían las conexiones. Estas conexiones son conexiones al servidor de ClickSense o ClickView, que va a estar asociado a este server Imprinting. Vamos a entrar a esta conexión que tengo creada. También le tenemos que asignar un nombre. Tenemos que englobarlo dentro de una app. Siempre va a estar todo dentro de este contenedor que es la aplicación. Después tenemos qué tipo de origen, ya sea ClickView o ClickSense. En nuestro caso es ClickSense. La dirección del servidor de ClickSense. Y acá vamos a tener el ID de la app a la cual nos vamos a conectar. Bien, ID de la app que nosotros la podemos obtener desde el QMS, o bien cuando nosotros ingresamos dentro de la aplicación, vamos a ver que en esta barra de navegación encontramos al final lo que sería el ID de la aplicación. Este ID entonces nos va a permitir generar la conexión. Vamos a necesitar un usuario que obviamente tenga acceso a esa aplicación en el hub de Click. Y una vez que tenemos creada la conexión, lo que vamos a hacer es generar lo que se conoce como la caché. Vamos a estar armando todo este metadato con toda la información que tiene la aplicación de Sense. Esto es, todos los componentes, todas las visualizaciones que por detrás tienen un ID que le asigna Click. Vamos a estar levantándolos y guardándolos en esta caché. En este caso nosotros ya lo generamos, tenemos el mensaje de generado. Por lo tanto tenemos la aplicación, donde vamos a englobar todo lo que creemos, la conexión al origen de datos, que en este caso es la aplicación de Click. También está englobado dentro de la app. Y después podríamos tener filtros o condiciones, que esto es aplicar un filtro con alguna condición a partir de algún campo que tengamos en nuestro modelo de datos por detrás. Cuando hablamos a la parte de condiciones, también va a ser una condición a través de algún campo o alguna variable. La idea de las condiciones es poder regular cuándo se va a hacer la generación del reporte y cuándo no. Nosotros podemos frenar la generación del reporte en caso de que una condición no se cumpla. Vamos a poder entonces gestionar eso también desde la parte de condiciones. Una vez que tenemos entonces la aplicación y la conexión, como mínimo, vamos a poder pasar a lo que sería la creación del informe, propiamente dicho. Acá tengo algunos informes creados, en formato Excel o PowerPoint. La idea del armado de un informe, vamos a ingresar alguno, es darle un título, podremos darle una descripción también. Vamos a tener que definir el tipo, si va a ser el formato de salida de este informe, en este caso es Excel. Lo vamos a tener que englobar dentro de esta app. Acuérdense, todo va dentro de la aplicación de Imprinting. Después tenemos algunas opciones que podemos habilitar. Si queremos habilitar, por ejemplo, la generación de informes on demand directamente desde ClickSense. Y cómo va a ser el manejo de errores. Una vez que tenemos definido el informe, podremos además agregarle filtros, en caso de que tengamos, para achicar ese modelo de datos por detrás que va a estar utilizando el informe. Y vamos a pasar, sí, a lo que sería la edición del template. Una vez que nosotros hacemos clic en editar plantilla, ahí el pop-up nos solicita abrir este add-on que es Imprinting Designer, que está instalado, como les digo, en nuestras máquinas locales. Ahí lo que está haciendo es, entonces, abrir Imprinting Designer, que va a ser el lugar donde nosotros vamos a armar ese reporte. Se nos abre entonces lo que sería Imprinting Designer. Y acá lo que tenemos, como hemos elegido el formato Excel, es
como ven, una ventana de Excel donde tenemos nuestro libro con nuestras hojas para empezar a armar lo que sería el template del reporte. El template del reporte, ¿cómo se arma? Vamos a estar conectándonos a esa aplicación de Qlik que habíamos definido en la conexión y vamos a estar trayéndonos lo que sería imágenes, bien, que son todos los objetos, todas las visualizaciones que tenemos disponibles, que han sido recargados con la metadata. Todas estas visualizaciones que estaban incluidas en la app, nosotros las vamos a poder traer como una imagen. Una imagen es algo estático que simplemente vamos a pegar en la hoja al momento de generar el reporte. La otra opción va a ser traerlo con un formato de tabla. En caso de que nosotros tengamos una visualización de tabla, podemos traer esto como tabla y trabajarlo, en el caso de Excel, como si fuese una tabla también. ¿Qué nos da la posibilidad? Nosotros podemos trabajar no con las visualizaciones que tenemos en la aplicación, sino tomar ventaja de todo el modelo de datos que hay por detrás de una aplicación de Qlik. De manera que todo lo que tenga que ver con reportería lo estamos trabajando directamente en Excel. Entonces vamos a estar trabajando con tablas y gráficos de Excel, haciendo uso de ese modelo de datos que nos traemos desde la aplicación. Por lo tanto, tenemos las dos opciones. O hacemos uso de todas las visualizaciones ya creadas desde QlikSense, o bien traemos solamente los datos, como si fuese una tabla, y a partir de esa tabla trabajar con gráficos y con tablas dinámicas, por ejemplo. Bien, cada uno de estos va a tener, obviamente, sus propias configuraciones y parametrizaciones. Y lo que vamos a estar haciendo, una vez que nos traemos los objetos, es arrastrar cada uno de ellos a nuestra área de trabajo para ir generando este template del que les hablaba. En este caso vamos a estar arrastrando estas etiquetas, estos tags, que por detrás van a representar una visualización de Qlik. Bien, al momento de generar entonces el reporte, lo que va a hacer Qlik en Printing es llenar cada uno de estos tags con la visualización que se encuentra por detrás. Fíjense que acá hay algunos que yo traje como imagen y otros que yo traje como tabla. Entonces ahí tenemos las dos opciones. La posibilidad también de generar gráficos directamente en Excel a partir de los datos que recuperamos del modelo. Así como nosotros trabajamos con una hoja, podremos tener varias. En este caso tengo una segunda hoja que es la hoja de región. Y la posibilidad de poder armar lo que se llama una paginación. Lo que es una paginación, nosotros vamos a estar creando una hoja para cada uno de los valores que existan dentro de un campo de Qlik. Entonces, de esta manera, vamos a hacer una iteración a través de ese campo en Qlik y vamos a estar generando una hoja por cada valor. Hojas que, obviamente, van a estar filtradas para el propio valor que estamos eligiendo en cada hoja. Correcto. Tenemos entonces definido el template. Le damos a guardar y cerrar. Y una vez que tenemos el template generado, podremos decir que tenemos nuestro informe o reporte armado. Bien. Lo que queda entonces es trabajar con la creación de una tarea. Entonces ahí vamos a estar trabajando con la tarea de publicación, que es simplemente la tarea que va a hacer esta generación de reporte. Vamos a poder darle una frecuencia para que se ejecute cada cierto tiempo. Y vamos a estar definiendo quiénes van a ser los destinatarios, a quienes les va a llegar el reporte. Entonces vamos a estar generando esta tarea de publicación, donde lo que tenemos que hacer es definirle un nombre, podemos darle una descripción, lo vamos a englobar como todo lo otro en lo que sería la app de Printing. Vamos a poder definir los días y los informes que queremos mantener. Esto es la generación de informes en el newsstand. Nosotros podemos definir ciertos días para que luego se borren automáticamente. Podemos darle una contraseña para abrirlo en caso de que queramos. Y luego vamos a tener que asociar a esta tarea, obviamente, el informe que queremos que corra. Informe que creamos en el paso anterior. Definimos el informe y cuando tenemos
la parte de usuarios, vamos a definir quiénes van a acceder a este reporte generado. Una vez que definimos quiénes lo van a recibir, vamos a estar trabajando con lo que serían los filtros. En caso de que nosotros queramos filtrar algo directamente en la tarea. Bien. Perfecto. Vamos entonces a la parte de destinos. Nosotros definimos los usuarios que van a estar dentro de esta tarea. Lo que vamos a hacer ahora es definir el canal o la forma en que estos usuarios o destinatarios van a obtener el informe. Y acá es donde aparecen las opciones de publicarlo en el Newsstand, que es ese portal web que vamos a ver, para que lo pueda utilizar desde ahí, o bien directamente por correo electrónico. La otra opción es dejarlo en una carpeta que tenemos que definir, que podría ser una carpeta, por ejemplo, para cada usuario. Tenemos entonces el destino. Podemos definir y personalizar un poco lo que sería el mensaje de correo electrónico. Bien, le podemos definir un asunto y escribirle algo en el cuerpo, de manera que el informe les llegue por correo adjunto con algún mensaje que le definamos nosotros. Y por último, vamos a tener que crear el disparador, este trigger que va a permitir la ejecución automática de esta tarea con la frecuencia que queramos. En caso de que hayamos creado alguna condición para evitar, por ejemplo, que el reporte se genere si no se cumple, la vamos a poder estar agregando en esta última sección. Con esto entonces que hicimos fue generar lo que sería la tarea de publicación. Tenemos entonces la aplicación, nos conectamos a la app de Qlik. A partir de esa conexión vamos a crear filtros o condiciones en caso de ser necesario. Definimos el informe, creamos el template, que es el informe propiamente dicho. Creamos entonces la tarea de publicación, asociando todo esto que les comenté dentro de una tarea que va a correr con cierta frecuencia y va a ser definida para ciertos usuarios, para ciertos destinos. Otro tipo de tarea que tenemos es la tarea de importación. Esto es muy importante porque aquellos usuarios a los cuales nosotros podemos enviarle la información, podríamos tenerlos directamente cargados en Printing, o bien podríamos manejarlos de forma dinámica, importándolos desde, por ejemplo, un archivo Excel. De manera que estas tareas de importación de filtros y de usuarios también, vamos a poder definir un nombre, podemos definirle una descripción, y acá vamos a estar definiéndole también un archivo desde el cual vamos a estar levantando todos estos usuarios y filtros. Entonces definimos el archivo Excel, y después tenemos algunas configuraciones, por ejemplo, en caso de que el usuario no exista en el Excel, pero no en nuestro Printing, que los cree, que actualice los que sí existen, que elimine los que no vienen en la fuente de datos, o que reemplace los que sí existen en nuestra consola. Bien, tenemos entonces toda esta información, lo mismo para los filtros. Una vez que nosotros hacemos entonces la ejecución de esta tarea, estamos importando dinámicamente usuarios y filtros asociados a esos usuarios con una tarea de importación. Bien, ahora después les vamos a hacer un ejemplo. Después tenemos la sección de administrador. En caso de que tengamos el rol de administrador, vamos a poder gestionar todo lo que tenga que ver con usuarios, grupos de usuarios, los roles que les comentaba en las diapositivas. Gestor de máquinas, esto es para gestionar todo lo que tenga que ver con esos engine que vamos a estar trabajando. Puede ser uno o varios, en el caso de que tengamos más de uno. Podemos entonces monitorear todo lo que tenga que ver con ejecución de tareas o con solicitudes on demand, solicitudes que se hagan desde Qlik. Y por último tenemos la posibilidad de configurar lo que son los destinos, tanto las carpetas, que vamos a hacer un ejemplo ahora. Les muestro entonces lo que sería el servidor.
Este servidor es el servidor de Imprinting, donde yo voy a tener corriendo los servicios de Imprinting. En este caso tenemos un único servidor donde estamos corriendo el engine, scheduler, web engine, los de mensajes y el repositorio. Pero acuérdense que esto podría estar distribuido en distintos servidores. Tenemos entonces los servicios corriendo dentro de este server. Sin embargo, yo le estoy accediendo, como vieron, mediante la interfaz web desde mi computadora. Vamos a ver el ejemplo que tenemos para poder importar estos usuarios y estos filtros. Acá tenemos un archivo Excel, donde nosotros vamos a tener que, dentro de este archivo, respetar ciertas columnas, cierta estructura del archivo, para poder compartir y poder levantar estos usuarios y filtros al momento de ejecutar la tarea. Tenemos entonces que asignarle un email, nombre de usuario, una contraseña, de ser necesario, o bien podemos asociarle una cuenta de dominio para aquellos usuarios que son de Windows, si va a estar habilitado o no, y algunas otras opciones como configuración regional, le podremos dar una descripción, compañía. Hay algunos que deben estar sí o sí completos y otros que son opcionales. Y después tenemos la posibilidad de, para cada usuario, definirle cuál va a ser su carpeta de salida. Esto es útil porque para cada usuario yo le voy a estar definiendo una carpeta personalizada, en caso de que cada uno tenga la suya. De manera que yo defino toda esta configuración dentro de un archivo Excel, junto con los filtros que le van a estar aplicando a cada usuario en particular. Lo que va a generar esto es que cuando se esté generando el reporte y enviándose a este usuario en particular, se le van a estar aplicando estos filtros que tenga asociados ese usuario. De manera que para cada destino van a tener distintos filtros que le van a estar aplicando. Todo manejado desde esta planilla Excel. Después podremos definir un grupo. Esto es un grupo de usuarios para englobarlos y manejarlos un poco más fácilmente. Y por último, el rol con el cual yo quiero agregarlo a la consola de Imprinting. Después tenemos hojas de filtros, donde aquellos filtros que asociamos al usuario los definimos, agregándolos dentro de una app, habilitándolos, eligiendo la conexión que va a estar utilizando, conexión que ya creamos en los pasos anteriores, y en la parte de valores definiendo el filtro propiamente dicho. En este caso son filtros que van a estar eligiendo o seleccionando distintos valores para el campo región. Vamos a la parte de grupos. En la parte de grupo tenemos un solo grupo, que va a ser el grupo de destinatario de regiones, en el cual vamos a englobar todos los demás usuarios. Bien, vamos entonces a probarlo. Me voy a volver a mi máquina y vamos a ir a la parte de tareas, tareas de importación. Recuerden que en esta tarea yo tenía definido conectarme a este Excel que les acabo de mostrar. De manera que vamos a darle a ejecutar ahora para que nos importe todo lo que tenga que ver con filtros y todo lo que tenga que ver con usuarios. Una vez que termina, nos dice que está completo. Vamos a ir a la parte de filtros para ver que nos hizo la importación de cada uno de los filtros que teníamos en esa hoja de filtros en el libro Excel, cada uno con su nombre y su campo y valor. Así para los 4 filtros que tenemos. Y si vamos a la parte de usuarios, vamos a ver que nos trajo esos 3 usuarios que teníamos. Dentro de cada usuario tenemos definido, por ejemplo, la carpeta de salida para cada uno. De manera que yo defino enviarle los reportes a este usuario y ya se le van a aplicar los filtros que estén asociados, que esto lo vamos a ver en la parte de filtros. Filtro que ya fue creado y fue asociado al usuario.
con la posibilidad de dejarle también el reporte en estas carpetas personalizadas para cada uno. Entonces con esto hago la importación de usuarios y filtros de forma dinámica. Excel que, en este caso yo lo tengo armado, pero podría ser que este Excel sea salida de algún otro proceso, que termine armándonos este archivo Excel. ¿Por qué no un mismo imprinting, que lo esté armando? Otro proyecto de imprinting que lo tome de algún clic y nos termine generando un Excel para poder utilizarlo como origen para estas tareas. Vamos entonces a probar lo que sería una tarea de publicación. Vamos a probar entonces lo que sería la tarea de generar un Excel que tiene como destinatarios a mi usuario. Si vamos a destinos, vamos a ver que también lo vamos a estar publicando en el Newsstand. Lo publicamos en este portal y además me va a llegar como correo electrónico a mi cuenta. Vamos entonces a darle a ejecutar. En este caso lo ejecuto manualmente, pero acuérdense que podemos nosotros programarlo para que se ejecute cada cierto tiempo. Todo lo que tenga que ver con tareas, el administrador lo puede gestionar desde ejecución de tareas. Y ahí vamos a ver el estado de cada una de las tareas que se fueron corriendo cuando esté en ejecución, y el estado en caso de que haya terminado con éxito o haya tenido algún error, y nos lleve entonces al log para ver qué es lo que está pasando. Mientras tanto yo voy a estar abriendo lo que sería el Newsstand, donde también me va a pedir iniciar sesión. Vuelvo a entrar con mi cuenta de Windows. Y lo que tenemos acá son todos los informes que fueron publicados en el Newsstand, para los cuales yo tengo acceso con mi usuario. Informes que nosotros vamos a poder estar revisando directamente desde acá, o bien descargando para observarlo en nuestras computadoras. Entonces lo podemos consumir directamente de este portal, y en caso de que no sea útil podemos descargarlos y trabajarlos localmente. Tenemos la posibilidad de definir también cuáles son nuestros informes favoritos para poder accederlos más fácilmente, haciendo uso del filtro de mis informes favoritos. Y después, como les decía, podemos nosotros suscribirnos a estos reportes para poder generar un trigger de manera de recibir este reporte en la frecuencia que el usuario desea. Vamos a ir a imprinting a ver si se completó. Ahí vemos que se completó la generación. Por lo tanto, si nosotros nos volvemos al Newsstand, vamos a ver el nuevo reporte Excel generado. Bien, vamos entonces a probar la otra tarea. Tarea de publicación. En este caso es una publicación que tiene como destinatarios al grupo región. Grupo en el cual nosotros incluimos esos 3 usuarios que generamos a partir de la tarea de importación. Esto es útil porque nosotros podemos definir un reporte que le llegue a un grupo de usuarios, y ese conjunto de usuarios por detrás poder trabajarlo dinámicamente a partir de esa tarea de importación desde el Excel. De manera que al momento de nosotros armar todo el reporte y toda la configuración, podemos no saber quiénes van a ser los usuarios que después formen parte del grupo. Sin embargo, ya dejarlo todo configurado para que al día de mañana, con una tarea de importación, nosotros los agreguemos. Vamos a ver entonces los destinos, y vemos que para los destinatarios del grupo región lo vamos a estar publicando en el Newsstand, pero además lo vamos a estar dejando en esta salida, de que es una carpeta donde vamos a estar trabajando con la carpeta para cada usuario. Cada usuario tiene su propia carpeta, de manera que cada uno va a tener su reporte dentro de su carpeta, que puede ser una carpeta que solamente ellos pueden acceder, por ejemplo. Vamos entonces a la parte de tareas de publicación y vamos a ejecutar para probar
esta tarea. Volvemos a ejecución de tareas y vamos a estar revisando y monitoreando cómo va la ejecución de este informe. Mientras tanto nos vamos a ir al servidor, donde yo tengo una carpeta que es una carpeta output, y cada una de estas carpetas tiene dentro una subcarpeta con cada uno de los, en este caso, regiones para cada uno de los usuarios. Vamos a ver que está generando entonces esos reportes, que como les digo lo va a poner tanto en el newsstand como en cada una de esas carpetas de acuerdo al usuario para el cual esté corriendo. Lo importante de esto es que nosotros definimos un mismo template, el template que va a tener entonces esas tags o ese esquema de reporte, y después, dependiendo de los filtros que se apliquen, tanto a nivel tarea como a nivel usuario, nosotros vamos a estar generando distintos valores para el mismo template, de manera que nosotros podemos trabajar con varios informes con la misma estructura, pero dependiendo de el destino vamos a estar filtrando ciertos valores o achicando ese conjunto de datos por detrás. Bien, ahí vemos que terminó. Entonces vamos a volver y en estas carpetas, dentro de cada una vamos a encontrar entonces la salida del archivo Excel. Y fíjense que cada una de ellas va a estar filtrada para la región asociada al usuario. Cada usuario tiene entonces su carpeta y su filtro, de manera que con el mismo template nosotros vamos a estar generando distintas versiones, cada uno con su propio filtro. Bien, lo último para mostrarles es la posibilidad de directamente trabajar con la generación on demand desde una aplicación de ClickSense en este caso. Vamos a ver que tenemos una aplicación generada donde nosotros trabajamos con un botón de on demand en printing. La idea es entonces permitirle al usuario que navegue esta aplicación, que haga las selecciones que desea, en este caso por ejemplo año y mes, y una vez que considera que necesita generar este reporte, hacer uso del botón on demand en printing para generar entonces el reporte Excel, que por detrás obviamente tiene que estar configurado. Nosotros tenemos que haber hecho una aplicación, vamos a tener que tener la conexión, todo lo que estuvimos haciendo para el otro ejemplo lo vamos a tener que tener configurado previamente junto con el informe y todo su template, y vamos a poder ver en la parte de solicitudes on demand, en caso de nosotros ser el administrador, cómo va esas tareas que los usuarios generan directamente desde Click. Bien, ahí entonces vemos que completó. El usuario lo que va a ver es un icono para poder descargar este informe que se generó a partir del template con las selecciones que en ese momento está haciendo desde Click. En este caso para un año y para un mes. Bien, entonces con eso tenemos todas las posibilidades para que el usuario genere entonces directamente desde Click, o bien se suscriba a informes que le interesen directamente desde el newsstand, todo gestionado desde este entorno web, que es el portal, que nosotros vamos a estar trabajando dependiendo de la seguridad que tengamos.
Bien, ahora Seba, no sé si tenés algunas consultas que me fueron haciendo. Sí, hay unas preguntas que fueron elaborando a medida que ibas avanzando. La primera tiene que ver, ¿la consola es la misma que la de ClickSense Enterprise o es una consola aparte? Bien, la consola de Click and Printing es una consola distinta del QMC, que es la consola de ClickSense Enterprise. Son dos consolas distintas. Ok. ¿Solo se puede exportar desde Excel o hay otra forma como las anteriores versiones de Printing? Daniel nos pregunta. Entiendo que se refiere a los usuarios. Cuando importaste los usuarios, lo hiciste desde Excel. Entiendo que Bien, apunta ahí a la pregunta. sí, ahí lo que tenemos de opciones es exportar usuarios directamente desde un Excel. Ya no contamos con la posibilidad de exportarlos desde, por ejemplo, un objeto de tabla que teníamos en las versiones anteriores, a la 17, donde nosotros podíamos conectarnos a una tabla existente dentro de una aplicación y levantar esa tabla que tiene sus columnas con sus usuarios, sus filtros y demás, directamente para importarlos. Ahora vamos a tener que hacer un paso más, que llevar esas tablas a un archivo Excel. Ok. Daniel también. Daniel, desde Printing se puede seguir disparando las recargas de datos de los clics de conexión. No, a partir de la versión 17, las recargas de todo lo que tenga que ver con aplicaciones de Click lo vamos a tener que hacer por fuera. Todavía no hay algo nativo donde nosotros podamos de alguna manera vincular el fin de una tarea con el comienzo de otra, de manera de poder, por ejemplo, disparar nuestra generación de Printing una vez que termine la recarga de la aplicación fuente. No hay algo nativo, sí hay algunas extensiones que ya hace bastante que están y ya fueron también validadas por Click, pero no es algo que la marca ofrezca. Ok, gracias. Manfredo nos pregunta, ¿tiene algún script como ClickSend que pueda moldear los datos previo a la generación de los reportes? No, todo lo que tenga que ver con limpiar, depurar o gestionar los datos lo vamos a tener que hacer directamente en la aplicación. Una vez que nosotros tenemos la aplicación creada y nos conectamos desde Printing, lo que hacemos es tomar los datos tal como están en ese modelo por detrás. Podríamos llegar a hacer algo importándonos todos los datos como tabla y transformarlos o hacer transformaciones directamente con fórmulas de Excel, en caso de que usemos Excel. Pero si no, todo lo que vamos a tener que modelar lo vamos a tener que hacer del lado de la aplicación a la cual nos conectamos. Okay. Ariel consulta, ¿cómo se configura el botón On Demand en ClickSense? Bien, la configuración, primero vamos a tener que ir al QMC, a esta consola de ClickSense. Vamos a tener que habilitar para poder tener la posibilidad de generar estos reportes on demand. Eso es una opción que tenemos entonces en esa consola. Y después tenemos una extensión, como si fuese cualquier otra, que nosotros agregamos dentro de las extensiones de ClickSense y tenemos disponible para arrastrar en la aplicación que necesitemos. Es simplemente un botón y el botón nos va a solicitar la URL a la cual nos vamos a conectar del servidor de Printing y algunas otras configuraciones, como por ejemplo el formato de salida que queremos. Okay. Rocío y Germán nos preguntan, si el servidor en Printing tiene que ser exclusivo o se puede usar el mismo servidor de Click o de ClickSend para instalar en Printing. Bien, todas las recomendaciones de Click son que estos se trabajen en dos servidores separados, no tener ambas instalaciones y ambos servicios corriendo en el mismo. Bueno, Gustavo, ¿cómo hago para poder acceder o utilizar en Printing? ¿Qué tengo que instalar dentro del servidor? Para poder utilizar en Printing, lo que vas a tener que hacer es instalar lo que tenga que ver con servicios de Printing, que es el Printing Server, junto con el Engine, que puede estar, como les digo, en un mismo servidor o separados. Y después vamos a tener que
instalar también el add-on que es el Imprinting Designer para todo lo que tenga que ver con desarrollo. Bien. Miguel nos pregunta, ¿puedo manejar una historia de archivos en el New Stand? Es decir, poder tener una semana de archivos y luego eliminar en forma automática. Correcto, Miguel. Sí, nosotros tenemos la posibilidad de definir cuántos se van a mantener, cuántos informes a mantener en cantidad, o bien cuántos días vamos a mantener esos informes. De acuerdo a esas configuraciones, en Printing lo que va a hacer es borrar automáticamente cuando se cumpla el plazo que le definimos. De esa manera, entonces, nosotros mantenemos una historia de cierta cantidad de versiones o cierta cantidad de días. Bueno. Martín consulta, ¿la migración de la versión 16 a la versión 17 es directa? Bien, ahí para lo que es la migración entre estas dos versiones que cambiaron tanto, tenemos la posibilidad de utilizar una herramienta de migración que ofrece Imprinting. Esta herramienta de migración lo que permite es levantar un archivo, un .zip, que vamos a estar generando desde la versión anterior, Imprinting 16. Vamos a exportar entonces todo nuestro desarrollo a un zip, que después con esta herramienta de migración vamos a poder levantar y nosotros vamos a poder de alguna manera importar eso que teníamos en la antigua versión. No es tan directa porque hay muchas funcionalidades que cambian o muchas funcionalidades que no están soportadas. Entonces vamos a tener ahí un wizard que nos va a ir llevando paso a paso para hacer todo lo que sería la configuración de filtros, de configuración de usuarios, para poder ir mapeando todo lo que teníamos armado de un lado en este nuevo server. Algunas funcionalidades no están soportadas, como les decía. Esto que me comentaban de poder obtener usuarios a partir de una tabla, por ejemplo, de clic, no lo tenemos. La posibilidad de utilizar un archivo HTML como cuerpo del mensaje, como cuerpo del correo, eso lo vamos a tener que armar directamente en el cuerpo. Ya no podemos utilizar un archivo HTML externo. Y hay algunos otros puntos que, bueno, la idea de clic es llevar todo y lograr una paridad, pero hasta el momento todavía no está completa. Gracias. David nos consulta, en esta nueva versión, ¿se puede hacer variable los destinatarios en el envío de correo? Sí, ahí en la última versión, que es la de abril 2020, en Imprinting lo que agregaron es la posibilidad de utilizar variables dentro de los campos que serían los campos del para, el con copia y el con copia oculta. Ahí entonces nosotros, al poder hacer uso de una variable, podríamos de alguna manera hacer dinámico el receptor, trabajando con una lógica al armar esa variable dentro de clic directamente. Entonces de esa manera armamos una variable en clic que va a tener la lista de correos separados por puntos y comas. Esa lista de correos la podemos armar entonces en el script mismo. Bien, Miguel nos pregunta, ¿cómo puedo programar una regla que me permita enviar, el reporte entre valores desactualizados? Que me permita evitar que el reporte entregue valores desactualizados, perdón. Ok, ahí entiendo que te está refiriendo a lo que son condiciones. Nosotros podemos definir una condición. Una condición es simplemente algo que vamos a estar evaluando. Va a tener uno o varios campos del modelo de datos por detrás, que se van a comparar con algunos valores. Entonces, de manera que si no se cumple esa condición, nosotros frenamos el envío de estos reportes. Un ejemplo es, nosotros armamos una condición que si la fecha máxima que tenemos, por ejemplo, en el modelo, no es igual al día de hoy. Eso quiere decir que algo pasó en el modelo de datos de clic al momento de recargarse, y entonces tenemos los datos desactualizados. Para no volver a enviar datos que ya han sido enviados días anteriores, podríamos hacer esa comparación, por ejemplo, del campo fecha, y en caso de que no se cumpla, cortar a través de una condición. Bien. ¿El USTAN está integrado con Imprinting o tiene un licenciamiento aparte? El Newstand ya viene con la licencia de Imprinting.
Se licencia todo en conjunto. Okay. Hernán nos consulta, ¿puedo hacer un envío a distintos usuarios aplicando filtros para cada envío? Es decir, hago una programación y al usuario A le llega información le llega la información de su región y al usuario B le llega información de su región. Correcto, sí, esa es la idea de estar trabajando con destinatarios. Ahí acuérdense que a cada destinatario, cada usuario, nosotros le podemos asociar un filtro. De manera que cuando nosotros generemos ese reporte y se lo enviemos, los pongamos como destinatarios del reporte, cada usuario va a tener por detrás su propio filtro que va a aplicar al momento de generar el reporte. Entonces cada uno va a estar generándose con un filtro definido que va a estar asociado directamente a él. Bien. Virginia nos consulta si la herramienta de migración tiene un costo aparte. La herramienta de migración viene directamente incluida dentro de Enprinting. Bien, ¿alguna más? Bueno, creo que nada más. Ahí ya estaría la parte de preguntas. Perfecto. Bueno, por último, les queremos dejar la invitación. La semana que viene estaremos dando un nuevo webinar con todas las novedades que tiene el producto ClickSense en este año, ¿sí? Yo ahí en el chat voy a dejar el link de inscripción. De todas formas, vamos a estar haciendo un envío por mail para que a todos los contactos de la base de datos, que están todos. Así que, bueno, le agradecemos por el tiempo y haber participado en este webinar. Y muchas gracias, Santiago, también. Gracias a todos. Espero que les haya gustado. Gracias, Eva.